Muchas gracias por venir a esta sesión en la que vamos a hablar bueno, el viaje o formación que hicimos en China, un grupo de 20 ingenieros, sponsorizados por el Instituto de Ingeniería de España y en colaboración con la Asociación de Científicos y Tecnólogos Chinos. Entonces, bueno, este viaje ocurrió en septiembre y esta es una de las fotos que tomamos allí. Ahí podéis ver más o menos unos 25 o 20 ingenieros chinos y otros 20 ingenieros españoles y en la primera fila, bueno, están un poco las personas que representaban las instituciones que allí nos invitaron, ¿no? Que como ya os decía, era una asociación de ciencia y tecnología de China y la otra fue la Asociación de Ingenieros de China. La verdad es que si comparas ambos países, ellos tienen mucha más población y muchos más ingenieros, entonces, bueno, digamos que representan a una cantidad masiva de ingenieros en China. Después vamos. Entonces, en la presentación de hoy, pues vamos a hablar un poco de la introducción al programa que hicimos, luego la ubicación y el alojamiento en los que estuvimos, las visitas técnicas, sobre todo muy ingenieriles, que hicimos a diferentes lugares. La verdad, se nos llevaron autobús a muchos sitios y fueron lugares un poco incluso lejanos, ¿no? O sea, que quiere decir que se curraron un poco los sitios que visitamos y tenía todo el sentido del mundo ir a aquellos lugares. Luego, las actividades de ocio que hicimos también muchos amigos y nos pasamos muy buenos momentos. Y bueno, también hablaremos de luces y sombras y de conclusiones del viaje. Entonces, como os decía, pues este programa de formación viene un poco por una especie de acuerdo que ha llegado el Instituto de Ingeniería de España con la Asociación de Ingenieros Chinos, en lo que se planteaba que, bueno, era de gran interés que pudiéramos compartir un grupo de unos 20 ingenieros chinos y 20 ingenieros españoles, pues diferentes puntos de vista sobre temas muy generales, sobre todo enfocados en proyectos muy industriales, marítimos, de construcciones navales, incluso construcciones civiles. Entonces, bueno, lo hicimos la segunda semana de septiembre. Yo creo que fue una fecha muy buena para ir a China por el tema de la época o la estación en la que fuimos. Y el objetivo era muy claro, era intentar fortalecer la colaboración que hay entre España y China. Hoy en día China pues está intentando un poco abrirse al mundo porque, pues, como os dirán mis compañeros, pues sí que cuando vas allí se siente un poco que es una sociedad un poco cerrada en algunos sentidos, ¿no? Pues cuando viajas por el resto del mundo no puedes encontrar restricciones desde el punto de vista de aplicaciones móviles, ¿no? En Europa solemos consumir mucho contenido americano y la realidad es que allí es, por no decir imposible, es muy, muy difícil conectarse a cualquier cosa como WhatsApp, Instagram. Entonces, bueno, es algo que te da un poco de shock y en ese sentido, pues China está intentando abrirse al mundo y en concreto yo creo que está intentando cooperar con Europa un poco mediante España. Y eso es un poco la tesitura en la que estamos ahora. Entonces, bueno, fuimos unos 20 ingenieros españoles y unos 20 ingenieros chinos por nuestra parte, que son los que más conozco. Bueno, fuimos un grupo muy diverso, ¿no? Al principio se pedían ingenieros muy navales, muy quizás de construcciones mecánicas del mar, incluso civiles. Y bueno, llevamos unos cuantos de este tipo, pero también vino gente de aero, vino gente nuclear, yo soy industrial, gente teleco, gente que se dedica más a temas de ciencia de la computación. Entonces fue bastante interesante. Yo conocía gente muy interesante tanto que vive en España como que vive fuera de España, y lo mismo con los chinos. Pero bueno, sí que es verdad que me costó un poco más relacionarme con el chino porque la barrera del inglés es bastante seria por su parte y bueno, están supongo que intentando eh, aprenderlo también. Eso es un poco lo que os cuento en la introducción. Lucía, ¿quieres ir tú o...? Sí, voy a continuar un poco introduciendo la ciudad donde se realizó el programa. La ciudad se llama Qingdao, que se encuentra en la provincia de Shandong, al este de China, frente al Mar Amarillo, como se puede ver en la imagen. Es una ciudad costera, conocida por sus rascacielos, también sus playas y una bahía también muy, muy digna de ver, ¿no? Tiene una población de aproximadamente 10 millones de habitantes, lo que sería una ciudad normal allí en China, y tiene un puerto que es uno de los más grandes del mundo, con grúas automatizadas y mucha innovación. Popularmente a Qingdao lo llaman la Suiza china o la Suiza del Este, ya que se puede ver que es una ciudad muy limpia, muy ordenada y tiene una notable influencia también europea. Esto se debe a que Qingdao fue una colonia alemana entre 1898 y 1914 y todo ello pues dejó una huella, digamos, en la ciudad. Se puede ver pues una arquitectura de estilo germánico, como podemos ver en aquella foto de la derecha, y bueno, se puede ver en todo el casco antiguo.
También esta influencia alemana se deja ver en la famosa cerveza Tsingtao de Tsingtao, que fue fundada por colonos alemanes. Y esta cerveza es muy conocida, es la más famosa, de las más famosas de China y se exporta internacionalmente. Además de esto, también por eso se llama la ciudad de la cerveza de China. En China se conoce así. Y también cuenta con un museo de la cerveza, que ya contarán mis compañeros que lo hemos visitado. Y también se celebra cada año un festival internacional de la cerveza, que es muy importante en Asia y aloja a multitud de chinos. En cuanto a industria y tecnología, cuenta con un importante puerto marítimo, también base naval y centro industrial. Alberga grandes empresas como pueden ser Haier, que también la hemos visitado, líder en electrodomésticos y electrónica, o Hisense. Luego, en cuanto a infraestructura, también tiene una infraestructura muy avanzada. Visitamos también varios proyectos ingenieriles muy importantes, como pueden ser dos obras muy importantes que conectan lo que es la ciudad de Qingdao con la parte de Huangdao, atravesando la bahía, que se puede ver en esta imagen del mapa. Una es un túnel bajo el agua y otra es el famoso puente, que en su día fue uno de los más largos del mundo, hoy en día es el tercero más largo. Sí, y en cuanto al hotel donde nos alojamos, que sería, vale, la siguiente presentación. El hotel, la verdad, que fue un hotel muy bueno, estaba situado frente al mar, tenía todo súper, digamos, lujoso, ¿no? Para nosotros. Se sentía como lujo asiático. Los robots eran parte del día en este hotel. Te subían la comida por el ascensor, automáticamente llamaban al ascensor, lo que nos pudo impresionar un poco a los occidentales. El propio hotel tenía las salas habilitadas para realizar tanto conferencias como jornadas del programa, o sea que era muy completo. Y bueno, el primer día nos recibieron, la verdad, después del el vuelo tan largo, con una cena en la que pudimos conocernos un poco, tanto ingenieros españoles como chinos, y ahí fue donde tuvimos nuestras primeras interacciones. Y nada, pues el servicio fue muy bueno en general y estamos muy contentos y la verdad que no pudo ser mejor, tanto la ciudad como el hotelito. Pues ahora queríamos hablaros un poco de las visitas que hicimos, porque toda nuestra estancia fue centrada alrededor de hacer visitas a diferentes empresas, diferentes infraestructuras y también distintas universidades para enseñarnos un poco, para buscar colaboración entre su ingeniería y nosotros, los que habíamos ido, así como también para enseñarnos un poco en qué puntos se encontraban. Entonces fuimos a ver dos universidades, como bien ha dicho Julen, al principio estaban muy centrados en torno a ambas universidades estaban centradas en el entorno marítimo. Entonces, aquí podemos ver a mano derecha, en una de ellas nos mostraron las instalaciones en las que ensayaban las vigas para hacer diferentes infraestructuras. Entonces se veían como los dos apoyos y el antes y el después de la viga. Y cómo se iba deformando y cómo analizaban esa deformación a lo largo del tiempo aplicando distintas cargas en distintos apoyos. Luego, otra cosa que nos llamó mucho la atención es que todas las universidades a las que fuimos tenían un pequeño museo de ciencia. Entiendo que para visitas igual de institutos o colegios, pero aunque a nosotros igual se nos quedaba un poco pequeño por ser técnicos, pero era muy divertido ver cómo buscaban diferentes aplicaciones para llamar la atención. Una de ellas fue este vídeo en el que utilizaban una bobina para hacer una canción. Voy a ponerlo, pero no sé si se va a oír. No, no se No oye, se pero oye. bueno. No se oye. Bueno, suena una cancioncilla mientras hay un arco eléctrico que es generado por la bobina. Uy. Ambas universidades son relativamente pequeñas para el tamaño de China y bastante modernas y muy recientes. Nos llamó la atención que las instalaciones tenían una gran cantidad de equipos, para los laboratorios eran muy, muy grandes, con una gran variedad de equipos para todos los asistentes, y aunque nosotros hicimos las visitas un sábado, había alumnos atendiendo clases. Eso fue como uno de los principales choques que vivimos. Continuando con las visitas ingenieriles. Ya está. Escuchamos mucho. Se Uy, me ha Emi, se congelado oye el cortado. ordenador. ¿Se me oye?
Ahora sí, Claro, Jaime, lo pues único, a ver si... intentar, preséntate igual si ¿Sí? puedes, que nosotros se nos ha olvidado y yo creo que igual Ah, es importante, ¿no? vale, pues bueno, yo soy Jaime Mirada, soy ingeniero de caminos, canales y puertos. Trabajo en la empresa pública de administración de ferrocarriles en Noruega, que se llama Bane NOR. Y bueno, pues igual que mis compañeros, pues tuve la suerte de ser seleccionado para el viaje. Yo, bueno, pues voy a hablar un poco de las visitas ingenieriles. Justo, pues, claro, tocan de lleno mi profesión, ¿no? Que son, en este caso, pues, puentes y túneles. Yo desde que estoy en Noruega, básicamente, aunque estoy trabajando en proyectos ferroviarios, sobre todo me he centrado en la construcción de túneles, ¿no? Y bueno, pues mi experiencia y mi estancia en China, pues, pues yo al final pues he tenido la suerte de vivir una experiencia única, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Como mencionaba ahora Ana, pues, pues tuve la suerte de dar una charla sobre tratamientos del terreno en la Ocean University of China y la verdad es que fue pues, un momento súper enriquecedor, puede compartir experiencias, contrastar métodos de trabajo y bueno, al comprobar el interés que existe allí, ¿no? Y además de, bueno, digamos, de esa parte académica, pues también pues tuvimos la oportunidad de conocer, como mencionaba ahora, ¿no? De pues, las infraestructuras que, pues a mi juicio y a mi entender, pues son impresionantes, ¿no? Entonces, una, como vemos en la fotografía de la pantalla, pues es el puente de Yaezhou, no sé si lo pronuncio bien, ¿vale? Y es una obra que en su momento llegó a ser reconocido como el puente más largo del mundo. Claro, esto se terminó hace unos años y entonces, como al final China se está desarrollando a pasos agigantados, pues en su momento ha dejado de serlo, ¿no? Pero al final, este puente, pues por ejemplo, que cruza toda la bahía, son cerca de 42 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, es como si tuvieras un puente que conectara pues Moncloa, ¿no? En Madrid con Torrelodones. O sea, es que vamos, es una barbaridad. Yo nunca había visto infraestructuras de este tamaño. Y luego también, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale. El túnel de la bahía, esta visita a mí me resultó especialmente interesante porque, bueno, como mencionaba anteriormente, pues estoy enfocado mucho en la ejecución de túneles, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues siempre es muy bonito, ¿no? Ver cómo, pues, da igual en qué país estés, al final los métodos de construcción de túneles, pues son siempre los mismos, ¿no? Entonces, aquí la verdad es que esta visita a mí me encantó. Porque al final la visita del puente, es verdad que tuvimos la suerte de ver el centro de control, que yo, por ejemplo, nunca había tenido la oportunidad de ver ninguno. Y aquí, pues, no sé, también lo que mencionaba antes Ana, ¿no? Al final, digamos, este tipo de infraestructuras singulares tienen su parte de museo preparada pues un poco para que la gente conozca la importancia, ¿no? Y el desarrollo de estas infraestructuras y bueno, pues la maqueta que tenían aquí del túnel es impresionante, ¿no? A mí me impactó muchísimo, me encantó la explicación que nos dieron de cómo se había ejecutado este túnel y cómo están ahora ejecutando uno nuevo que, que es que yo creo que esto es una de las cosas que más me han impactado del viaje a China. El túnel que están ejecutando ahora, que es de 15 kilómetros de longitud, son unos 15.000 millones de yuanes, que al cambio vienen a ser unos 2.000 y pico millones de euros. Entonces, son mega infraestructuras y es una barbaridad que enseña, ¿no? El músculo, tanto tecnológico como humano, que tiene China, que es capaz de planificar, de mover, de coordinar de forma masiva todos esos grupos de trabajo. Y, bueno, yo creo que ya podemos pasar a la siguiente, que sería la del puerto de Shandong. Buenas, esta la voy a explicar yo. Soy Carlos Casanova, soy ingeniero industrial por la Universidad de Cantabria y trabajo en la empresa de equipos nucleares en Santander. Y bueno, esta visita que hicimos fue una de las más interesantes a mi juicio, en la que visitamos el puerto de Shandong, un puerto en el que gran parte de su operativa
es totalmente automatizada y autónoma, tanto desde la descarga del contenedor a la carga en estos carros azules que veis en la parte inferior izquierda. Con esos carros azules se lleva el contenedor a la zona de almacenamiento, donde esas grúas puente que veis a la derecha lo almacenan y además también son capaces de cargarlo en los camiones y los trenes que ya llevan el contenedor a su destino. Además, este puerto funcionaba mediante hidrógeno y toda la energía que utilizaban esas grúas provenía del hidrógeno, algo impresionante que aquí en Europa no nos llegamos ni a imaginar. Y también toda esa gestión de toda la información de cada uno de los contenedores, su lugar de procedencia y su lugar de destino, que todas esas grúas y esos carretones sean capaces de procesarla y llevar el contenedor a su destino sin que se pierda, me parece impresionante. Y estuvimos ahí en un edificio en el que nos explicaron el puerto y nos hicimos allí una foto todos con las grúas detrás muy cerca. Y nada, esto es el puerto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Navarro, soy ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y trabajo en Cox, lo que era la antigua Bengoa. Y yo os voy a comentar un poquito la visita que hicimos a la planta desaladora de Qingdao. Y es que Qingdao es una región que en los últimos 20 años ha duplicado prácticamente su población, así como ha expandido su tejido productivo de manera completamente impresionante. Y es una zona que tiene bastante falta de agua. Por lo tanto, han convertido la desalación en una herramienta estratégica, por así decirlo, para ser capaz de abastecer tanto el suministro de la población como el suministro de las empresas que allí lo necesitan. Y tuvimos la suerte de conocer pues, una de las primeras desaladoras que construyeron allí y pudimos ver pues, tanto la parte de captación del agua del mar como todos los tanques de pretratamiento y demás, los cilindros para producir la osmosis inversa, tecnología que utiliza esta desaladora, y luego pues todo el tema del posttratamiento y la gestión de la salmuera que sale como residuo de este tipo de planta. Como curiosidad deciros que esta planta la construyó Abengoa allá por el 2011, se encargó de toda la ingeniería y construcción de la primera fase de esta desaladora y con una capacidad de unos 100.000 metros cúbicos al día. Capacidad que hoy en día ya han triplicado con subsiguientes fases de esta misma planta, pero ya construidas por ellos mismos, porque ya no subcontratan ese tipo de trabajo fuera, sino que ya son capaces de desarrollar pues, este tipo de plantas ellos mismos. Si pasáis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lola San Blas, soy ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid. También tuve la oportunidad de ser seleccionada a este estupendo grupo con un pequeño matiz. Yo tengo más de 35 años. Buscaban ingenieros españoles de menos de 35, pero me pareció tan interesante la oportunidad porque estoy trabajando actualmente en el Grupo Santander y como sabéis, casi todas las empresas de automoción son chinas y ofrecemos financiación para las empresas de automoción. Cuando vi la oportunidad me apeteció muchísimo visitar China y bueno, al final Pedro, un colega también mayor de 35 de Caminos y yo, pues formamos parte de este grupo tan chulo de ingenieros. Yo os voy a contar algunas de las visitas ingenieriles como complemento a lo que están diciendo mis compañeros, porque una de las cosas que más me interesaba de este programa es que no solamente tenía oportunidad de ver cosas que como turista puedes ver en China, sino que como era un programa de ingeniería conjunto íbamos a ver muchas cosas diferentes, ¿no? Y para mí, que soy teleco, pues la verdad es que vi muchas cosas muy diferentes de mi profesión. Una de las tardes estuvimos en el Exposity International Conference Center. Coincidió con un congreso internacional que también estaban alojados todas las personas de Dinamarca y de Togo en el mismo hotel donde estábamos nosotros, que como ha dicho Lucía, era maravilloso, unas vistas a la bahía estupendas, lujo asiático en su definición absoluta. Entonces estuvimos en este congreso internacional donde se veían todas las nuevas oportunidades que había alrededor del océano. Porque una de las cosas que me sorprendió es que también en China están muy preocupados por la sostenibilidad y tienen también un objetivo, creo que es más largo, al 2050, de reducir la huella de carbono, ¿no? Entonces están como Qingdao, como ha dicho Lucía, es una ciudad costera. Hay mucha vida alrededor de los océanos. Entonces, en este congreso, que algunos de mis compañeros consideran que fue una tarde muy aburrida, a mí me pareció bastante
fue como muy curiosa, ¿no? Porque estábamos los españoles, estaban también había bastante gente de Dinamarca y de los países nórdicos. Los de Dinamarca contaron que llevaban 10 años colaborando con Chingao alrededor del mundo oceánico y también la gente de Togo, que iban todos vestidos con trajes regionales africanos, ¿no? Entonces fue una tarde como muy diversa y muy curiosa y también en esta presentación, bueno, yo soy teleco, pero soy madre de un futuro ingeniero naval, entonces me siento muy cercana a mis compañeros de navales, ¿no? Entonces esta tarde, ahí tenéis a la derecha a un compañero que estuvo hablando, ahora no me acuerdo del nombre, estoy fatal de la cabeza, a, Adolfo eh, Navarro. Adolfo, ay, siempre me sale Carlos, Adolfo, que presentó todo lo que se está haciendo en Armón, que es uno de los astilleros españoles que Adolfo decía que era muy modesto, pero bueno, la verdad es que yo luego he estado buscando cosas que hacen en Armón y el 65% mueven el 65% de los astilleros en España. Entonces, nos estuvo hablando de la innovación que estaban haciendo en Armón, porque están trabajando ya con barcos que funcionan híbridos y eléctricos, como el Balearia que veis allá a la derecha. También presentó muchos proyectos internacionales que Armón como empresa española tiene. Creo que estamos trabajando también en el Canal de Panamá. Y también en un momento de la presentación puso un barco de la Guardia Civil con la bandera española que la verdad que nos hizo sentirnos a todos muy, muy orgullosos. En general, en esta sesión se vio un gran interés por el desarrollo de los océanos y como anécdota, tengo que deciros también que salimos en la tele local. Luego me mandaron a Lucía el vídeo donde, bueno, pues salimos, nos hicieron una grabación y salimos en la tele local los ingenieros españoles, ¿no? Eso fue una tarde y luego pasa Ana por fin. Y luego otra de las visitas que también hicimos, bueno, aunque no lo han contado mis compañeros, fuimos un grupo un poco, le hicimos bastante retador para nuestros compañeros chinos, porque nos sabía poco las visitas que hacíamos por las mañanas, entonces nos complementaron visitas por la tarde, porque si no nos íbamos a escapar nosotros a ver cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos enseñaron por la tarde fueron cosas que combinaban el tema turístico con el tema ingenieril, ¿no? Una de ellas es la fábrica textil. Qingdao, como han comentado mis compañeros, es una ciudad que en el 1800, a finales del 1800 y al principio de 1900 tuvo una gran presencia alemana. Entonces, aparte de la fábrica de la cerveza, los alemanes también empezaron, como Qingdao es una ciudad que ha sido clave a lo largo de toda la historia en la industria textil de China, pues también empezaron los alemanes con esa industrialización, ¿no? En lo que vimos en la fábrica textil fue el museo principalmente. Ahí han puesto como anécdota pues que el motor de uno de los telares fue el primer motor de la Mercedes. O sea, la gente que trabajó en la fábrica de textil de Qingdao, algunos de ellos fueron el germen para Mercedes, una gran empresa de automóviles. Y en la fábrica de textil vimos la evolución un poco de la historia en los últimos siglos de China, ¿no? Primero cómo estuvieron los alemanes, luego el periodo donde estuvieron los japoneses, que también hemos visto en la visita que les marcó muchísimo a los chinos. Y luego después, a partir de 1945, esta fábrica textil se nacionalizó y también vimos en la fábrica textil parte de la cultura china, porque nos pusieron muy de relevancia una persona que no sé si lo diré bien, pero creo que se llama Hao Xianshu, que la ponían como ejemplo de una trabajadora que había entrado desde muy pequeña a trabajar en la fábrica textil, que luego fue nombrada trabajadora del año porque destacó por su trabajo y su tenacidad y demás, y acabó siendo ministra de la industria textil. O sea, al final en China se valora mucho el tema de la meritocracia y es fácil que la gente que hace bien su trabajo acabe progresando socialmente. Y otra de las cosas que también vimos, que yo al principio era lo que más me interesaba, porque había leído que Haier tenía muchas cosas de IoT y demás, y la verdad es que la visita que hicimos por la tarde fue muy impactante. A mí me desilusionó un poco porque fue como muy turística. Creo que si vais aquí a Qingdao podéis ver la visita de Haier que vimos nosotros. No fue una visita como las demás que han contado mis compañeros, que nos metían a una sala y nos contaban todos sus proyectos empresariales y de evolución, ¿no? Haier era una visita totalmente turística.
Haier nació en el 1984 a partir de una antigua fábrica de refrigeradores en crisis que al aliarse con Liebherr, que es una de las principales empresas alemanas líderes en electrodomésticos, pues le dio una vuelta. Aquí vemos otra vez la influencia alemana en Chingao. Le dio una vuelta a la empresa y pasó a ser de una empresa moribunda a convertirse a una empresa china de las más competitivas. La estrategia de Haier no solamente ha sido ser la fábrica, como muchas veces se critica a China, sino que también han tenido una estrategia de instalar fábricas en Europa y en Estados Unidos, adaptándose a las normativas de calidad y a los estándares europeos. Es una empresa que ha evolucionado y no solamente tiene electrodomésticos, también tenía una línea de salud, también tenía una línea de caravanas y demás. La verdad es que fue una visita bastante chula y se caracteriza por su inversión en I+D y tiene muy en mente todo el tema del control de calidad. Pero ya os digo, fue una de esa sí que podéis verla si vais aquí a Qingdao sin ningún tipo de programa. Asana, ya no. Vale, pues hola, soy yo otra vez, me presento, soy Ana Carrera Monterde, soy ingeniera industrial por la Universidad de Cantabria y actualmente trabajo en Celestia TST como ingeniera de diseño mecánico. Entonces ahora voy a hablar de una de nuestras visitas favoritas y no solo porque es una fábrica de cerveza, sino porque es que, como bien ha comentado Lola, algunas de las visitas eran más turísticas que ingenieriles y sin embargo nos sorprendió mucho que la fábrica de cerveza fue una de las visitas más técnicas. Bueno, la fábrica de cerveza de Qingdao se fundó en 1903. Tiene 122 años de antigüedad y es una de las cervezas que más se bebe a lo largo de todo el mundo y es la segunda fábrica más grande de toda China. Nos enseñaron, al principio nos dieron una cata de cervezas y nos enseñaron no solo la maquinaria que tenían en la actualidad, que pudimos ver a la fábrica en movimiento en ese instante, sino también cómo había evolucionado la maquinaria de la producción de cerveza a lo largo del tiempo. La fábrica se fundó cuando Qingdao era una colonia alemana, pero sin embargo ellos tomaron esta fábrica y la convirtieron en un sello de identidad y por ello, como dijo Lucía, albergan todos los años un festival de la cerveza. Qingdao fabrica una gran variedad de cervezas y es la segunda cerveza más bebida en el mundo y la más bebida en China. Entonces, no solo te explican también el proceso de fabricación de la cerveza, que es un poco más conocido, sino también la maquinaria que se utilizaba para su fabricación. Aquí, en este vídeo, podemos ver la fábrica en funcionamiento a tiempo real, en el que se podía ver cómo se iban pasando las latas, se iban etiquetando, cómo se iban llenando las latas y en el otro lado podíamos ver las botellas. Por lo que fue muy interesante pasar un poco de tiempo observando las diferentes máquinas y cómo iban funcionando. Yo creo que todos nos llevamos bastante buena impresión de esta visita, no solo por poder ver la fábrica en funcionamiento a tiempo real, sino también por el recorrido histórico que nos hicieron, porque es una de las fábricas de cerveza más antiguas del mundo. Eh, ¿No? Ahora íbamos a hablar de las actividades de ocio que le tocaba a nuestro compañero Pedro. No sé si... Sí, ahí estoy. Bueno, me alegra mucho ver a mis compañeros de experiencia. Hacía tiempo que no nos veíamos. Mi nombre es Pedro Cecilia y soy ingeniero industrial, ¿vale? Yo soy el director técnico del Colegio de Ingenieros Industriales en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Estoy en Alicante. Bueno, ya creo que ya se ha dicho, pero bueno, sí que es cierto que fuimos un grupo muy variado de ingenieros representando a la ingeniería de España. Creo que no me dejó nadie, navales, caminos, aeronáuticos, telecos, industriales y además de todo el territorio nacional, por lo cual llevamos una representación muy variada. Ya se ha comentado, pero por ponerse un poquito en situación, Qingdao es la decimocuarta ciudad más poblada de China, no está entre las 10 primeras, y depende de la fuente que mires, pues entre 7 y 8 millones de habitantes, que es una barbaridad. La más poblada es Shanghái, con unos 24 o 25 millones. Como dijo Lucía al principio de la presentación, es una zona muy turística y destaca sobre ella, pues que cuando fueron los Juegos Olímpicos en Pekín,
las actividades náuticas se celebraron en el puerto de Qingdao, que es como dicen los chinos. Nosotros escribimos Qingdao. Entonces, como todo intercambio profesional, pues tiene que haber una parte lúdica y social, sobre todo cuando el idioma es una barrera. Los chinos no son grandes especialistas hablando en inglés. Me imagino que es porque es muy diferente del chino. Sabéis que la grafía es totalmente diferente. Entonces, las actividades lúdicas permiten acercar a las personas, ¿no? Que al final también es una parte importante de este tipo de actividades. Entonces, como buenos españoles, yo diría que la iniciativa fue nuestra, porque como decía Lola, si no nos dejan salir, nos escapamos nosotros. Entonces nos tuvieron que sacar a la fuerza. Y bueno, fueron tres actividades principales: el ping-pong, que sabéis que, bueno, el ping-pong es deporte nacional en China, ¿no? Entonces, lo que nosotros es el fútbol aquí, yo no soy futbolero, pues allí todo el mundo sabe jugar al ping-pong y juega muy bien. Entonces tuvimos esa actividad que tenéis la foto ahí con un montón de compañeros, de ingenieros de allí de China, todos jugaban muy bien, nos machacaban, pero bueno, no había ningún problema. Yo le gané a Bosuan, ¿eh? Que conste. Y bueno, la otra que también tenemos foto es la del karaoke, el KTV, que le llaman. También es una actividad social por excelencia a nivel profesional pues yo diría en toda Asia, ¿no? Que les sirve un poquito para hacer el ice breaking, ¿no? Para romper un poquito el hielo y poder acercar posiciones, sobre todo porque son culturas muy introvertidas, ¿no? Que les cuesta un poquito todo lo contrario que nosotros, que éramos los reyes de la fiesta. Y por último, el espectáculo de luces, que no veo la foto en la presentación. Qué pena. No, parece ser que se ha perdido. Bueno, al final era una imagen donde se veía el skyline, los rascacielos de Qingdao, que a pesar de no estar entre las 10 más pobladas de toda China, pues parecía Chicago por la arquitectura de rascacielos de cristal, además al lado del mar, al lado de la playa. Con lo cual hacían un espectáculo, una combinación de luces sincronizada en LED, que es una auténtica maravilla. Lo hacían por las noches, en un horario definido, y lo hacen un poquito pues, para atraer el turismo y también un poco como seña de identidad y de orgullo, ¿no? De la ciudad. Además, es una actividad que organiza el Partido Comunista. Y nada, bueno, esa es un poco mi impresión. No sé si alguno quiere añadir algo a lo que he dicho, ¿no? Bueno, pues entonces si queréis pasamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Ay, perdón. Ahí Ahí está. está. Ponlo, ponlo, Esa Ana. es. Es un Imagen. vídeo, de hecho. Vale, es que Es bueno, un vídeo. como veis son como figuras, ¿no? Como si fueran, al final, la cantidad de LEDs que es increíble, hacen pues eso, imágenes como si fueran pantallas, o sea, es una cosa increíble. En persona se veía un poco mejor, ¿eh? Bueno, y ahora como conclusión vamos a hablar un poco de las cosas buenas y cosas malas que vimos en el viaje. Vamos a empezar primero con las malas, para no dejar mal sabor de boca. Bueno, sí que echamos de menos que las visitas fueran un poco más técnicas, porque como han comentado antes los compañeros, sí que eran visitas bastante como muy turísticas y poco enfocadas a la técnica detrás de esos procesos industriales y de fabricación. Bueno, y luego también el idioma también era un problema porque la mayoría de chinos apenas hablaba inglés, había tres o cuatro que lo hablaban muy bien, pero el resto apenas chapurreaba un poco. Pero bueno, aún así nos conseguíamos comunicar, aunque sea con gestos, con el WeChat o con fotos, te conseguías comunicar. Luego el tema de la censura allí, pues sí que experimentamos un poco de censura. No sé si Julen quiere añadir algo de cuando mandábamos las presentaciones, ellos las revisaban y había ciertas cosas que quitaban o eliminaban en función de su criterio. No sé si Julen quieres comentar algo. Yo me echaron para atrás una... Bueno, para empezar, no conseguía ni preparar mi presentación porque, claro, ahí Google Drive y todo esto no funciona. Entonces, yo no tenía PowerPoint en el local y, bueno, lo tuve que hacer desde el móvil de una manera un poco rara. Y nada, cuando fui cuando compartí la presentación con ellos, tenía una foto de un mapa de España, ¿no? Y otra foto de un mapa de China, en el cual creo que incluía Taiwán. No lo sé, no me acuerdo. Yo creo que sí. Y bueno, no sé si, o sea, incluso la foto que incluía Taiwán, pues bueno, me la echaron para atrás, me dijeron que era un tema muy serio,
muy conflictivo, ¿no? Y se supone que, bueno, la posición que China defiende es que creo que Taiwán es China y, bueno, en este caso me dijeron que lo Sí. quitara, por favor, y lo tuve que quitar. No, más que por favor, me dijeron que era un tema muy, muy serio y que tuviera mucho cuidado. Sí, 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 sí. No, y luego cuando intentabas profundizar con ellos en temas así un poco más políticos, polémicos, rápidamente lo evitaban y no querían hablar de ello. Y creo que Jaime Porque, también tuvo, bueno, sí, sí, sí. bueno, según me enteré, cualquiera te podía denunciar o reportar por hablar mal del partido y solo hablaban de esas cosas con gente de extrema confianza, porque cualquiera te podía, vamos a decir así, denunciar. Y vamos, no sé qué te harían, la verdad, pero imagino que nada bueno. Y luego también el viaje por parte de los chinos estuvo muy bien organizado, todas las visitas estaban muy bien secuenciadas, pero sí que da la sensación que era un poco a todo correr, que intentar ver muchas cosas en mucho tiempo, pero bueno, mejor así aprovechar el poco tiempo que, bueno, poco, estuvimos 6 días para ver lo máximo posible y empaparnos lo máximo posible de la cultura. Sí que la gestión previa fue un poco rara porque no teníamos las cosas muy, muy claras, pero a los pocos días antes de irnos de viaje ya se aclaró todo más o menos. Pero bueno, al final fuimos y no hubo ningún problema de importancia. Y Javi, si quieres comentar un poco también las luces del viaje, las cosas buenas. Javi Navarro, no sé si está por ahí. Debe de haberse. Bueno, lo comento yo. ¿Estás, Javi? No. Vale, pues el contraste con España y Europa era bastante grande porque era todo muy, muy tecnológico, muy limpio, muy ordenado, todo muy bien pensado. Las infraestructuras que comentaba antes Jaime, tanto el túnel como el puente, eran algo que en Europa y España yo no creo que nunca veamos, salvo el túnel de Canal de la Mancha, pero es que esto era como un exponente más. Y también la forma que tienen ellos de trabajar, que es de tirar para adelante los proyectos, no ponerse obstáculos ellos mismos y hacerlo rápido y con calidad. Por ejemplo, el puente este creo que lo hicieron solamente en 4 años, cuando nosotros para en un enlace aquí en Cantabria de 4 kilómetros hemos tardado 8 años, que son nada que ver. Y eso, que priorizan progresar respecto de otras cosas. Y claro, como comentaban antes, pues el medio ambiente es importante para ellos, pero no tanto como para nosotros, que somos capaces de obstaculizarnos el progreso por el medio ambiente. Eso ya es la visión de cada uno. Luego también algo muy bueno que nos gustó mucho es la comida y la cultura. La comida allí era espectacular. Yo tampoco era muy fan de la comida china, pero allí me volví un gran aficionado, me gustó mucho. Imagino que al resto también. Y la cultura china también me gustó mucho, que es gente muy abierta, no es como otras culturas asiáticas que son más distantes, era gente muy cercana, que te preguntaban cosas, se interesaban por ti. Cuando ibas por la calle te paraban, te preguntaban de dónde eras, a su manera, porque muchos no, la mayoría no habla inglés. Nos Eso muy hacían bien, muy fotos. bien. ¿Sí? Digo que nos hacían fotos. Ah, sí, también, paparazzis. Muy bien, gente muy, muy amable, muy alegre y muy, muy educada. Y también lo bueno que comentaba antes, pues que la visita estaba muy organizada, los buses siempre llegaban a tiempo, siempre muy bien, muy, muy preciso todo, las comidas también muy, muy bien organizadas, las visitas también los tiempos muy bien medidos y muy bien, o sea, el viaje a todos nos pareció una experiencia buenísima y además todas las relaciones que cultivamos con todos los ingenieros españoles y con todos los ingenieros chinos, a todos yo creo que nos aportó muchísimo. Y nada, ahora hablamos un poco en general todos de las conclusiones, de qué pensamos cada uno. Y quien queráis hablar, que hable primero, adelante. Si queréis, empiezo yo y me presento Vale, porque antes se me fue hecho. muy rápido y creo que no me presenté. Yo soy Lucía Sánchez, soy ingeniera aeronáutica del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa y trabajo en centro de ensayos de aviones no tripulados. O sea que para que veáis que bueno, cada uno estamos en un sector diferente, pero pues todos juntos al final podemos pues, nutrirnos un poco de lo que es la ingeniería
en general y sobre todo a gran escala, que por ahí voy a empezar la opinión que tengo yo de China y de Qingdao sobre todo, que es lo inmenso que es todo, que yo creo que en eso estamos de acuerdo la mayoría, vamos. Eh, Allí puedes ver pues que cada proyecto se refleja esa inmensidad, esos proyectos a gran escala que es en China donde tienen que darse. O sea, es el mejor ejemplo que puedes tener para poder ver este tipo de proyectos. Esta mentalidad de ingeniería a gran escala y sobre todo para grandes volúmenes de personas. Se puede ver pues, los rascacielos, todos iguales, todo muy bien medido. Es algo que llama muchísimo la atención. El puerto de Qingdao también enorme. Es algo que la verdad que aquí en España pues no, nos queda un poco lejos. Siempre estás todo el tiempo pensando que van por delante, que no sé, que tienen mucha capacidad, en parte por cómo trabajan allí, por esa cultura de trabajo que tienen en China. Y entonces, pues mi opinión sobre la ingeniería allí es esa, ¿no? Que puedes, pues aparte de que tiene esa cultura china ahora de desarrollar las grandes ciudades y dejar un poco atrás esa tradición, esa zona más rural, parece que eso ha evolucionado muchísimo y ha habido un crecimiento muy grande en las ciudades, como pueden ser pues Qingdao, Shanghai, alguna más, Hong Kong. Pero la verdad que yo creo que ahora se vuelve un poco a conservar un poco esa tradición, esa zona más rural, pero bueno, en general pues están acelerando muchísimo. Y, y ahora yo después de este viaje, la verdad que vuelvo a casa con muchísima motivación, muchísima ambición para poder estar a la altura, la verdad. Y otra cosa para finalizar es que la visión que yo tenía de China era totalmente diferente y hasta que no fui allí y no lo vi, me di cuenta de que la verdad no sabía realmente cómo se vivía allí. Y la verdad que me sorprendió en términos, por ejemplo, me esperaba lo que todo el mundo piensa de China, pues una ciudad sucia, desordenada y para nada, o sea, fue totalmente lo contrario. Y el tema de también la contaminación, que era algo que me preocupaba, me sorprendió muchísimo que no me encontré para nada una zona contaminada, una zona, ya te digo, todo lo contrario. De hecho, se ven esos esfuerzos que está haciendo China para ser más sostenible y para reducir la contaminación se notan un montón. Sobre todo un compañero que estuvo hace 10 años en China nos comentaba que era totalmente distinto lo que había visto en este programa que lo que había visto hace 10 años. Entonces, bueno. No sé si alguno más queréis comentar vuestra opinión. Bueno, Yo sí yo que... brevemente lo comento. Yo soy Julen, ingeniero industrial de Bilbao, y bueno, me dedico a pues, desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial en Deloitte, en Luxemburgo. Y nada, fui allí a China porque a mí me encanta viajar, vi la oportunidad, colaboro con el instituto y me pareció una oportunidad increíble. De hecho, bueno, yo he vivido en varios países, pero sí que he sentido que nunca he tenido un cambio de shock cultural muy grande, ¿no? Pero siempre he pensado que, oye, tengo que ir a China, ¿no? Nunca he ido, o sea, China, Asia. Nunca he ido a Asia y creo que puede ser un poco lo más diferente. Y la verdad que así fue un mundo totalmente diferente. En primer lugar, pues eso, lo que os comentaba de las aplicaciones, que me chocó bastante, ¿no? Que no tuvieras acceso a algunas cosas. Y una cosa que, vamos, me pareció fascinante es lo limpio, que como comentaba Lucía, lo limpio que tienen todos. O sea, yo no he visto un país con unas infraestructuras tan impecables. Y eso que son un país que a priori pues son los que más problemas tendrían que tener para esto, ¿no? Tanta gente, al final son aeropuertos que mueven a muchísima gente. Es que yo no vi una mancha en ninguno de los aeropuertos en los que estuve. Todos los baños perfectos, estaciones de autobuses perfectas, cosas que en Europa jamás en la vida vas a ver. Y por añadir un poco más, yo la verdad que me fui muy contento del país y con una visión totalmente incluso mejor de lo que yo tenía de China, ¿no? Intenté hablar con la gente de allí por un poco o cerciorarme de los estigmas que hay, por ejemplo, ¿no? La típica expresión que se dice de trabajas como en China y tal, que bueno, todos sabemos que en China se trabaja mucho, pero bueno, yo quería saber exactamente cómo son las jornadas laborales allí, ¿no? Y yo cuando hablaba con la gente, que hablé con varias personas y muy diferentes, me decían que, bueno, tenías la opción de trabajar mucho, pero que para nada era un poco como yo les expliqué lo que yo pensaba de lo que yo consumía, ¿no? De quizás en la media, en social media y así, y que pues luego todos un poco pensamos, ¿no? Y para nada me dijeron que era así, o sea, que era un poco más, pues bueno, tú tienes la opción de llevar una vida normal, de trabajar
45 horas a la semana, pero luego, si tienes necesidad de hacer dinero, que es lo que le pasa a mucha gente, porque realmente mucha gente en China es pobre, o la clase media tiene muy poco poder de adquisición, pues tiene siempre la opción de trabajar más. De hecho, ayer nos encontramos una ingeniera que, si no recuerdo mal, estaba incluso embarazada, ¿no? Y nos decía con toda la sinceridad del mundo que ella trabajaba más de 40 horas, pero porque ella quería, ¿no? Y que ella le urgía el tema del dinero y que, bueno, ella tenía la opción y que así lo hacía. No recuerdo los números que me dio el sueldo, pero me sorprendió bastante, no era un mal sueldo, la verdad. También he escuchado mucho que los ingenieros allí pertenecen a un estrato social, digamos, medio alto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la impresión que tiene la sociedad china de sus ingenieros. Y la verdad que el sueldo no me pareció bajo para nada. Así que bueno, eso es un poco lo que yo me acuerdo del viaje pero vamos, me fui con una sensación muy, muy diferente a lo que yo esperaba de China y muy positiva en ese sentido. Yo por complementar un poco, a mí sin embargo, mis compañeros han dicho que yo como contraté una VPN bueno, contraté una VPN desde Europa, la verdad es que no tuve ningún problema a la hora de acceder a todas las aplicaciones, a Instagram, a todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, es verdad que los que no tenían una VPN estuvieron un poco agobiadetes. Pero a mí, como me habían dicho lo de contratar una VPN, pues no tuve ningún problema en acceder a todas las aplicaciones europeas. O sea que yo no vi ningún tipo de censura de cómo. Lola, pero no podíamos pedir taxis, ¿te acuerdas? Pero teníamos que pedir taxi a través de WeChat y nos costó darnos de alta en WeChat. Entonces, lo que sí que Bueno, mil veces. me noté es o sea, dependes del móvil para todo. O sea, entonces, mi móvil que tenía una batería que se acababa a las 5 horas, yo pude sobrevivir gracias al grupo, porque a las 5 horas me quedaba sin móvil y es que el móvil lo necesitas para todo. También como anécdota diré que sobrevivimos sin dinero. Al final nos dijeron que no hacía falta, que todo se pagaba a través de código QR y lo pudimos ver. O sea, al final del viaje cambiamos dinero por ver el dinero chino, pero allí todo se paga. Incluso si compras a alguien que está vendiendo algo en el metro, le pagas con código QR. Y también puedes comunicarte con la gente nativa a través del traductor de chino, aunque nadie habla muy poquita gente chino, pero con el traductor de chino, es decir, necesitas el smartphone. O sea, si vais a China, os tenéis que llevar un smartphone y aseguraros de que lleváis todas las aplicaciones instaladas, porque si no, la verdad es que estáis muertos. De hecho, Bueno, para ir allí es smartphone y batería portátil. O sea, son dos cosas por imprescindibles. complementar un poco lo que las conclusiones que habéis dicho, a mí me llama mucho la atención el que, por ejemplo, para coger un tren no tienes que sacar ningún billete. Mm. Tú pasas la tarjeta de crédito por el paso y te identifican directamente por la cara, pasas el pasaporte y ya está. No tienes, hay cámaras por todas partes, estás identificado constantemente. Y eso, pues bueno, tiene su desventaja. Aquí me parece impensable porque todo el mundo se pone muy nervioso con la protección de datos. Y es una de las cosas que igual es su condena, pero a la vez creo que también es una palanca muy potente. Y es que van todos a una. O sea, los ves que van todos en la misma dirección y no hay. Y entonces se desarrollan proyectos o infraestructuras que aquí pues serían impensables porque afectaría al caracol de no sé qué especie o al no sé cuántos y te llevaría años. Cualquier autorización ambiental o de cualquier estilo, te llevaría años conseguirla y allí tienes la sensación de que, o sea, cuando volvamos dentro de 10 años, no lo vamos a reconocer. O sea, si está así ya, una ciudad como Qingdao, no me quiero imaginar cómo estará dentro de otros 10 años. Pero bueno, Otro tema que me gustaría comentar es que me impactó muchísimo que en mi mente la cultura china no era tan abierta como lo que nos encontramos allí. O sea, allí íbamos andando por la calle y se nos reconocía como extranjeros y se nos acercaba un montón de gente con ganas de hablar con nosotros, de preguntarnos de dónde somos, de qué opinamos de China, que si queremos quedarnos. Y como dicen mis compañeros, el lenguaje era una barrera tremenda, pero las aplicaciones suyas propias están preparadas para que puedas tener una traducción simultánea mandando WhatsApps, o sea, mandando WeChats en este caso, y como que la gente tenía muchas ganas de hablar con nosotros, incluso en las visitas que hicimos, la gente tenía muchas ganas de colaborar con nosotros, incluso hubo una de ellas que uno de los líderes de la universidad que nos acogió, incluso nos dijo, bueno, ya hemos contado un poco qué hacemos aquí. ¿Quién quiere colaborar con nosotros? Y yo creo que
viendo que se están haciendo estos programas para fortalecer la relación entre los dos países, es muy interesante aprovechar que un país con tanto potencial quiere trabajar con nosotros para seguir avanzando juntos hacia los objetivos futuros. Y por contar algo también, o sea, una de las cosas, quizás es un poco polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero yo luego después, como he hablado muy bien del viaje a China, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido positivamente. Yo, China no era un país que tenía mucho, o sea, por el régimen político y demás, pues cuando he hablado muy bien en China y tal, todo el mundo o sea, digamos que parece que ahora aquí en Europa no puedes hablar bien. No sé si me entendéis, o sea, estamos como muy polarizados, ¿no? Entonces, yo no hago nada más que decir que la ingeniería es el idioma universal. O sea, al final, yo creo que cuando nos juntamos los 20 y los 25, nos movía las ganas de conocer, pues, cómo funciona el puerto, cómo se automatiza, cómo no sé qué. Y sí, al final, si intimabas un poco más, preguntabas algo por la forma de vida, pero lo que nos movía sobre todo es la gana de ver los proyectos, de ver cómo evolucionar, pues me quedo con ese mensaje, con la ingeniería como idioma universal que tiende puentes entre diferentes mundos, incluso aunque a nivel político seamos muy diferentes. Y cuando he llegado aquí, parece que es que, pero ya tan aducido ya, ¿no? No, perdona, no, yo cuando he venido, cuando el año pasado estuve en Nueva York, vine hablando de Nueva York cosas también fantásticas y puedo hablar cosas fantásticas también de China y eso no quiere decir que, no quiere decir nada, ¿no? Entonces, yo he venido como muy reforzada, como dice Lucía, con muchas ganas, muy reforzada por la profesión, jo, qué profesión más chula tenemos que nos une a todos en cosas que cambian el mundo y que hacen mover el mundo, como decía el señor este que nos recibía en todos los lados, ¿no? Los ingenieros sois los que cambiáis el mundo, ¿no? Y nos hacía sentirnos ahí como de la realeza o yo qué sé, Sí, miembros, sí. embajadores de España, ¿no? Yo, por añadir una cosa, en el día de la clausura, pues había ahí un periodista y entonces pues me pidieron que si podía hacer una entrevista y bueno, no estaba nada preparado y tal. Y viene a raíz de lo que estaba mencionando Lola ahora y también lo que mencionó Lucía anteriormente. Yo tenía una visión totalmente distinta de lo que vi en China, ¿no? Y entonces en esta entrevista me preguntaron, pues eso, ¿no? La opinión que traéis en Europa sobre China y tal, ¿cómo ha sido lo que te has encontrado? Y entonces, pues respondí de forma muy natural diciendo que lo que tiene que hacer la gente es ir a China y verlo con sus propios ojos, porque de verdad que el cambio es impactante y el que no, al final hay una idea hay muchos prejuicios, ¿no? Hay una idea muy preconcebida, ¿no? De lo que es China y demás, y de verdad que el cambio es impactante. Luego quiero comentar yo una cosa así que bueno, la verdad que los ingenieros chinos fueron adorables, les dejamos huella y eso lo sé de primera mano porque Bosuan creo que se llamaba, al despedirse de todos es que estaba el pobre que se emocionaba. Y de hecho, una vez que pudimos hablar así un poco más entre nosotros, comentaba que para ellos esta experiencia era mucho más que para nosotros, por el hecho de poder estar en contacto con gente de fuera, con occidentales, con nosotros españoles, muchísimo más de lo que era para nosotros ir para allí. Por el hecho, sobre todo, que estábamos pues comentando un poco los horarios de trabajo, las vacaciones, y el chico dijo que, bueno, él podía pedirse vacaciones, pero no podía cogerse muchos días juntos. Y yo decía, uy, y eso qué raro, ¿no? Para irte de vacaciones con tus amigos o lo que sea. Y es por el hecho de que si tú te vas de la empresa por unas vacaciones, si faltas mucho, digamos que buscan a otra persona, porque, o sea, no les falta gente. Entonces hay tanta competitividad que ni siquiera puedes relajarte un poco. Entonces eso sería un punto un poco más no tan bueno de esa visión que tenemos de China. Y no sé, eso también me impactó un poco y me dio un poco de
de pena, ¿no? Digamos, no sé. Sí, otra cosa que a mí, por ejemplo, me impactó bastante es la cantidad de rascacielos y edificios que tenían construidos y muchos de ellos no estaban ni ocupados. Al parecer tenían como una crisis allí de vivienda en el que tenían mucho stock de vivienda y los precios de vivienda estaban por los suelos. Algo justamente lo inverso que tenemos aquí, que no, no hay vivienda y está por las nubes. Curioso las situaciones que hay en cada sitio. Y no sé si los asistentes quieren preguntar algo, alguno queréis comentar algo más. No sé si pueden hablar tampoco los asistentes. A lo mejor a través del chat, si Sí. queréis formular alguna pregunta o algo. Hola, 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 Ah, ¿qué tal? hola. Sobre lo que han dicho antes de que de la amenaza por parte del gobierno a los ciudadanos si hablan mal del mismo. Eso nunca lo había escuchado. Sabía que los chinos no solían hablar de política en público, pero no sé, eso me ha sonado un poco como más de bueno, Corea del Norte o cosas así. a mí eso me lo contaron unos chinos que vivían aquí, en Occidente, que ya no vivían en China. No lo sé, eso les entendí yo, vamos. No me lo Mm, contaron ninguno de allí. Sí que impactaba un poco que en algunos museos, por ejemplo, había partes que estaban como dedicadas al Partido Comunista y la mitad de las visitas a nosotros nos las hacían por un lado en inglés y a los chinos por otro lado en chino. Y a nosotros no nos enseñaban la parte que estaba dedicada al Partido Comunista. Entonces, no sé si hay una amenaza directa por parte del gobierno, no que me dijeran a mí directamente, pero sí que había un tratamiento distintivo entre lo que éramos nosotros y lo que eran los propios chinos de allí. Y sí que es cierto que hay buena parte de la población que forma parte del Partido Comunista, pero no lo comunican, por lo que sí que hay cierto respeto a ver qué dices, porque es muy probable que gente con la que estás hablando sea del Partido Comunista y tú no estés informado y pueda haber un problema posterior. ya veo. Muchas gracias. Nada. Yo la verdad es que cuando pregunté, o sea, nunca, cuando preguntaba lo que preguntaba, a lo mejor no hice preguntas muy comprometidas, ¿eh? O sea, yo todo lo que pregunté me contestaron, incluso me acuerdo que en la desaladora intenté hacer fotos y al principio me dijeron que no y luego vinieron muy preocupados pidiéndome perdón porque hicimos fotos a todo, ¿no? Entonces, pero bueno, al final es verdad que estábamos de visita y nos trataban, fueron muy buenos anfitriones, ¿no? Entonces... y mi compañero José Miguel, que no sé, José Miguel es compañero mío del Colegio de Ingenieros de Teleco, dice, en los últimos tiempos ha habido conflictos arancelarios con los estadounidenses. ¿Tiene algún efecto en la reorientación hacia Europa o hacia el consumo interno? O sea, yo sí que creo que nosotros, o sea, que como les están, pero esto es, no, creo, no es una opinión fundada. O sea, yo creo que como en Estados Unidos ahora tienen más problemas, antes sí que muchos chinos iban, los que podían, iban a estudiar a Estados Unidos y ahora creo que no debe ser tan fácil. Entonces, creo que se están abriendo mucho a Europa pues precisamente no solamente a nivel económico, sino también para que a nivel de intercambio cultural de universidades entre China y Europa. De hecho, mi sobrino está estudiando en la Universidad Europea y ya hay cursos de Erasmus que se puede hacer en China, ¿no? Entonces, supongo, José Miguel, que no sé qué pensáis los demás, pero yo creo que claro que todo esto de los conflictos Sí. arancelarios tienen su efecto. Tenían también un problema como de sobrecapacidad productiva y producían tantos productos que yo creo que no conseguían colocar todos en el mercado, sobre todo por las barreras que estaban poniendo otros países con el tema de aranceles. Mm. Bueno, pues no sé si tenéis más preguntas.
Dice Alex CR, las valoraciones sociopolíticas no tienen lugar y menos aquí, quedémonos con lo apuntado por Lola de nuestra profesión que une creatividad y creativos por encima. Luego, Exactamente. Juan Ignacio Burgaleta, ¿cómo consideráis el nivel de los ingenieros españoles en relación con los ingenieros chinos? Ahí mis compañeros, porque yo como Teleco me quedé con ganas de más cosas de Teleco, o sea, no sé los demás qué pensáis. Y yo también me quedé con ganas de Claro, Aero, pero bueno. Aero, sí. Yo de ver industria también. Pero sí que es verdad que visitamos un laboratorio y no era nada del otro mundo. O sea, vamos, yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y yo te diría que tenemos nosotros mejor material, que es bastante, pues lo que puede tener cualquier escuela de ingeniería pública de España, ¿no? Entonces, bueno, Sí, sí. probébamos con que habían escondido todo para la visita en la que íbamos nosotros y tal, y que era como una demo que habían puesto ahí como para engañarnos y tal. No sé si ese era el caso y que las cosas estaban en otro edificio, pero bueno, no tenían nada del otro mundo para nada. O sea, yo recuerdo hasta incluso tenían ahí una máquina el Rockefeller, creo que se llama, ¿no? Para medir la dureza de materiales y tal. Tenían también años de fatiga, yo creo, y No de... sé si, Julen, recuerdas cuando comentaban como digamos, esa clasificación de ingenieros, no sé cómo Ah, decirlo, no sé sí, si te acuerdas. sí, sí. Bueno, a ver, el hecho es que, por lo que decían ellos, que China, para expandirse al mundo, había hecho justo ese año, Xi Jinping, que es el presidente, que además es ingeniero, ¿no? Creo que es ingeniero químico, una universidad muy buena china, pues lo que han hecho es un programa en el que algunas universidades les han permitido sacar un programa de estudios que es, no voy a decir ingeniería superior, pero ellos le llaman, creo que era ingenieros excelentes o ingenieros De excelencia. élite, ¿no? O algo así. Élite, sí, Mm. ingenieros élite. Entonces, que habían sacado un programa de estudios en determinadas universidades para para hacer un currículum académico de ingeniero élite, ¿no? Que es un poco lo que, pues, quizás se puede equiparar a lo que antes era ingenieros superiores. Y creo que además esto lo sabrá mejor el instituto, pero bueno, debe haber un acuerdo que se estaba intentando llegar a cabo entre el instituto y China para hacer igual quizás alguna equivalencia y tal, pero bueno, la posición de China es que, bueno, para reforzar un poco su expansión al mercado exterior desde el punto de vista de equivalencias de titulaciones ingenieriles, pues habían decidido sacar un programa de estudios como más prestigioso y más fuerte y que, bueno, supongo que tendrán sus mecanismos de filtrar a personas y de cribado para este tipo de programas, pero bueno, parecía que esa era un poco la apuesta de China en la educación. Yo Una cosa que llama, no, no, sigue. que una cosa que llamaba, a mí al menos me llamó la atención por parte de los ingenieros chinos a los que conocimos, y es que resulta que para formar parte de la sociedad de ingenieros china a la que pertenecían, tenías que llevar una mejora continua todos los años y hacer una serie de cursos que te daban como como unos créditos para poder permanecer dentro de la propia sociedad. Entonces me da la sensación de que los ingenieros chinos como que están buscando constantemente aprender y mejorarse y tener más conocimientos en su profesión, en parte obligados, porque si no les echan de los organismos oficiales, y en otra parte porque me da la sensación que es un sentimiento común de toda la sociedad china, como que siempre están buscando mejorarse a sí mismos y aprender más. Sí. Y recuerdo también las charlas porque a mí me tocó defender un poco lo que eran las atribuciones profesionales, ¿no? Y él hizo un hincapié muy claro en que España las atribuciones profesionales las consigues meramente por estudios, ¿no? Por nivel académico, pues si tú has hecho máster habilitante, ¿no? Las atribuciones que tenga tu grado o tu máster que tú hayas cursado, pero tanto en China como en Estados Unidos funciona más por experiencia profesional. Sí que hay un examen, ¿no? En el caso de Estados Unidos es el Professional Engineer y en China tenía algo parecido, pero bueno, a ese examen se llega después de haber cursado unos estudios de ingeniería, por supuesto, pero luego haber hecho una serie de años en pues, trabajo en la industria, ¿no? Y a partir de ahí, cuando hayas acreditado esa experiencia, te puedes presentar a ese examen, ¿no? Ejemplo muy claro, yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial y tengo atribuciones, ¿no? Pero yo no me dedico a la ingeniería industrial, ¿no? Yo hago aplicaciones de inteligencia artificial. Supongo que tendré atribuciones para levantar X edificios, que yo no sabré diseñar seguramente, porque no tengo experiencia profesional en ello, ¿no? Pues entonces yo, en un país así, pues no tendría atribuciones profesionales. Y sobre la formación que comentas, pues contra los chinos no sé si es mejor la formación académica española o no ingenieril. A mí me da la sensación de que sí. Por lo que yo sí te diría que sí que es mejor la española que la americana, por ejemplo. No lo sé comparada con la francesa y la italiana. Las escuelas de ingeniería de Italia son duras también y la de Francia tiene un enfoque muy matemático y yo creo que forman a buenos ingenieros. Pero vamos, con Estados Unidos, por ejemplo, te digo muy claramente, la formación es mucho mejor en España. El problema es que hay una diferencia de ambición terrible con cualquier estudiante en Estados Unidos
con España, ¿no? Nos ponemos un poco más límites, yo creo, a nosotros mismos. También salimos un poco más frustrados de la carrera, que suspendemos mucho, y en Estados Unidos para nada. Yo creo que hay que hacer la aposta para suspender. Y yo creo que China, pues no sé cómo será, pero bueno, sí que la ingeniería en España, pues hacia afuera yo creo que está muy bien valorada. Los estudios de ingeniería al menos. Un comentario de Alex CR dice, todos los últimos secretarios generales del Partido Comunista Chino han sido ingenieros, menos Deng Xiaoping, creador e impulsor de la nueva China moderna, que era licenciado en periodismo. La meritocracia de arriba a abajo. Yo sí que, estando nosotros allí, aparte de que era el 50 aniversario fue el desfile este en Tiananmen, también salió un artículo que decía, ¿cómo era? En Europa mandan los abogados, ¿no? La legislación y en China busca ingenieros. Jo, yo no sé si es porque estaba en ese, o sea, es que nos trataron también por el hecho de ser ingenieros. O sea, yo es que a mí me impresionó muchísimo el día de la recepción, donde eh, nos trataron como si fuéramos, lo digo siempre, auténticos embajadores y lo único que éramos era ingenieros, o sea, no era que fuéramos de familia, o sea, entonces sí que me pareció que la ingeniería se valoraba en... Pero claro, también era un programa de intercambio de ingenieros. Lo mismo si hay un programa de intercambio de profesores, les haces, porque los chinos por lo visto también son muy hospitalarios, ¿no? No sé. Sí, sí. Yo quería comentar una cosa sobre la pregunta de Juan Ignacio Burgaleta, que yo creo, no sé si, Ana, puedes pasar a la diapositiva de las universidades, eh, mucho más atrás. Esta, justo. No sé si se aprecia en la imagen. Esto es un gato hidráulico para ensayar, en este caso el gato, vigas de hormigón armado a esfuerzos de compresión, y no se aprecia en la imagen, pero también se podía ensayar las vigas de hormigón a esfuerzos axiles. Esto yo, por ejemplo, nunca lo he visto en España, nunca lo vi en la escuela de caminos, y menos de esta. Es que no se aprecia en la imagen, pero este gato era inmenso, era inmenso. Es que es una pena que no haya una referencia. Y entonces o sea, yo honestamente no tengo toda la información para hacer una comparación del nivel de los ingenieros españoles con los ingenieros chinos, pero sí que puedo decir que para poder llevar a cabo esos proyectos es completamente necesario tener un excelente nivel de ingeniería. O sea, y además en todos los campos que son necesarios para llevar a cabo un proyecto. Es decir, no solo en el propio captura del puente, sino pues en cuanto a la planificación, en cuanto a la ejecución de obra, en cuanto a la calidad, en cuanto a la monitorización de la ejecución. O sea, entonces da a entender que el nivel de ingeniería en China estoy convencido de que es excelente. Y luego hay un libro que además lo estuvimos comentando antes de ir al viaje, que es el de 21 claves para entender China, y justo menciona esto, ¿no? De cómo China es pasado, es presente y es futuro. Pasado por todo lo que tenemos, o todo lo que hemos tenido, que siempre ha sido made in China. Presente por lo que tenemos ahora, ¿no? De toda la tecnología de comunicaciones, por ejemplo, los iPhone y demás, ¿no? Que se fabrican ahí. Y luego el futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, con toda la industria automovilística, que eso yo especialmente lo estoy viendo en Noruega, de cómo cada vez hay más marcas chinas de coches eléctricos y demás. Entonces, pues bueno, yo no tengo la información, pero estoy seguro de que el nivel de los ingenieros de allí, por lo menos en el sector de las infraestructuras de transporte, es excelente. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, nosotros además no nos hemos visto desde septiembre y tenemos como mono de vernos.
Así que tenemos que volver. Sí, sí, tenemos pendiente volver a reunirnos. Porque de hecho en Qingdao la cerveza se tomaba en una bolsa de plástico, que era lo típico, y no lo hemos hecho. Así que hay que ir a probarlo. Mira, bueno, pues nada, si no tenéis más preguntas, Ujú. cerramos aquí, si os parece. Muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestro tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Un Gracias. placer. Chao. Adiós. Gracias, hasta luego.